Para nosotros es importante cada semana abrir la Escritura y permitir que Dios nos enseñe. Creemos que la palabra de Dios es la autoridad por la cual Dios nos habla y también por medio de la cual podemos conocer quién es Jesús. El día de hoy quiero continuar un poco sobre lo que hace 8 días estuvimos hablando. Y te voy a decir por qué el día de hoy decidí volver a hablar y tratar de ampliar y tratar de resolver algunas preguntas que en ocasiones surgen cuando se da un tema y en ocasiones pueden surgir y quedar a veces muchas preguntas en el aire. Hace 8 días estuvimos hablando sobre el divorcio y qué dice la palabra de Dios acerca del divorcio. Y yo sé que cuando a veces se habla de un tema tan delicado y a veces un tema a veces complicado, surgen muchas preguntas. Y el día de hoy quiero tratar un poco sobre, tratar de responder alguna de esas preguntas que no se contestaron la semana pasada y permitir que Dios nos enseñe qué Él piensa o qué es lo que Él dice acerca de lo que es el divorcio. ¿Te parece? Así que abramos nuestro corazón. Tal vez tú dices, no estoy casado, algún día tal vez estarás casado. Y lo que queremos evitar es de que vayas a través de la decisión de tomar el divorcio. A lo mejor has pasado por el divorcio y estás casado otra vez. ¿Qué dice la palabra de Dios? O estás divorciado y dices, ¿puedo volverme a casar? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de todo esto? ¿Verdad? Así que, ¿qué te parece si le pedimos a Dios que nos hable y que nos ayude a poder entender este tema? Señor, tú eres el creador del matrimonio y solamente tú eres el único que nos puedes guiar en este tiempo donde vivimos, en donde la cultura está tratando de redefinir lo que es el matrimonio. Hoy más que nunca, Padre, necesitamos volvernos a tu autoridad y entender que cuando ignoramos tu plan, empezamos a sufrir y empezamos a experimentar quebranto. Por eso te pedimos que el día de hoy tú nos ayudes a oír. Que en ocasiones, Señor, cuando nuestros corazones no están de acuerdo a tu palabra, danos la humildad para someternos y entender que siempre, siempre tu voluntad será mejor que las opiniones del mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace 8 días hablábamos y tratábamos de responder un poco la pregunta, ¿por qué nos casamos? ¿Por qué me casé? ¿Por qué dijimos sí en el momento de ir al altar y dar nuestros votos? Y hablamos de que cuando Dios nos creó y Dios creó el matrimonio, el objetivo principal fue de compañerismo y de amistad. Y como matrimonios debemos de ser los mejores amigos. Ese es el propósito. En el noviazgo tuvimos que ser los mejores amigos y cuando nos casamos tenemos que seguir creciendo y desarrollando nuestra amistad y compañerismo para que a través de nuestro compañerismo y amistad glorifiquemos a Dios. Pero la meta suprema en el matrimonio no es para que seamos felices. La felicidad es un subproducto de cuando obedecemos a Dios. Pero la meta total del matrimonio, el objetivo supremo del matrimonio, es que glorifiquemos a Dios a través de nuestro matrimonio. Pero tristemente, en ocasiones, ocurre lo que se le conoce el día de hoy la palabra divorcio. Y es ahí en donde entran preguntas, y es ahí en donde necesitamos volvernos a Dios y entender qué es lo que Dios dice acerca del divorcio. Así que Mateo 19:1-9 dice lo siguiente: cuando Jesús terminó de decir esas cosas, salió de Galilea y descendió a la región de Judea, al oriente del río Jordán. Grandes multitudes lo siguieron y él sanó a los enfermos. Unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta: ¿se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Fíjate bien la pregunta que se le hizo a Jesús. ¿Se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Porque en ese entonces había un pensamiento, había un grupo que pensaba de esta manera: yo me puedo divorciar de mi esposa por cualquier motivo.
Es decir, si mi esposa, era literalmente así, si mi esposa me llega a quemar la comida, ¿puedo divorciarme de ella? Era así de extremo. Entonces este grupo viene a Jesús y le dice, ¿el hombre puede divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Entonces aquí Jesús comienza a responder y dice, Jesús respondió, ¿no han leído las Escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer, y agregó, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Entonces preguntaron, ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podrá darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Jesús contestó, Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Y les digo lo siguiente, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. ¿Ok? Ahora, principio número 1. Y hablamos un poquito de esto hace 8 días, pero principio número 1. Nuestra compasión nunca debe de ser la que guía nuestra posición acerca del divorcio. Por ejemplo, ha habido en ocasiones matrimonios que van por momentos difíciles. Y si tenemos compasión y decimos, oye, me les está yendo mal, lo mejor sería que se divorciaran. Eso es la compasión. No quiero que sufran, porque no se divorcian. Bueno, pero eso es mi opinión, eso es mi emoción, esa es mi compasión. Pero la compasión nunca debe de ser la que nos guía. La que nos guía siempre debe de ser la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no nos da la libertad de divorciarnos por cualquier cosa. Por lo tanto, cuando un matrimonio va por momentos difíciles, cuando un matrimonio comienza a experimentar los dolores de crecimiento y los dolores de conocernos, ese no es un momento para que de nuestros labios salga la palabra, pues nos divorciamos porque esto no está funcionando. Sino son momentos en donde Dios nos está permitiendo ver que necesitamos crecer, que necesitamos madurar, que necesitamos rendirnos, que necesitamos someternos a Dios, que necesitamos caminar en humildad, que necesitamos hacer las cosas de manera diferente y que necesitamos traer a Dios al centro de nuestro matrimonio. Porque cuando sacamos a Dios del centro de nuestro matrimonio, es cuando comenzamos a pensar en la idea de divorciarnos. Pero cuando Dios está en nuestra vida, hay una autoridad. Y la autoridad es Dios, y la autoridad de Dios nunca nos va a decir, divórcense. Ahora, hay casos, como lo vamos a ver ahorita, en donde el divorcio llega a ser una opción por la dureza del corazón. Pero cuando vamos a través de una situación, nunca deberíamos de tomar una decisión simplemente basada por nuestra emoción, sino hay momentos que tenemos que buscar consejos de diferentes personas cuando el matrimonio no está funcionando, y después de mucha consejería es donde se llega a decidir si realmente el matrimonio no puede funcionar o si realmente hay algo válido para el divorcio, ¿no? Pero el primer principio es de que nunca debemos de aconsejar a alguien que se divorcie simplemente porque tenemos compasión por lo que están pasando. Porque la pregunta es esta: ¿aconsejamos para quitar el dolor o aconsejamos para que Cristo sea glorificado en cada decisión? Muchas ocasiones tratamos de aconsejar a la gente para que dejen de sufrir, pero no es la meta. La meta siempre debe de ser cómo Cristo puede ser glorificado en las decisiones que se deben de tomar en cada relación. Entonces, nunca nuestra emoción y nuestra compasión debe de ser lo que nos guía a tomar la decisión del divorcio. Principio número 2. Moisés no aconsejó el divorcio, sino que lo permitió por la dureza de corazón. ¿Ok? Fíjate bien. El divorcio en ocasiones se llega a permitir por la dureza del corazón.
cuando hay alguien que por la dureza del corazón está haciendo daño en la relación. Y uno de los daños que Jesús habla y que es permitido el divorcio, y Jesús mismo lo habló y él dijo que la única manera en que pudiera permitirse el divorcio, si no ocurre la muerte, porque todos sabemos que cuando nos casamos ¿hasta cuándo? ¿Hasta que los problemas nos separen? ¿Hasta que nos quemen las tortillas? ¿Hasta cuándo? Di conmigo, hasta que la muerte nos separe. Esa es la única razón por la cual uno se pudiera terminar el matrimonio, hasta que la muerte nos separe. Yo por eso en ocasiones a los jóvenes les digo, te vas a casar, te puedes ver con esa persona terminando juntos, hasta la ancianidad, hasta tus últimos días. Es la persona con la cual te ves terminando juntos, porque si no, no te cases. Pero la única razón es la muerte. Pero por la dureza del corazón, la única razón por la cual Jesús pudiera llegar a permitir que alguien se divorciara es por la inmoralidad sexual. Y hemos hablado de esto, que aun cuando en un matrimonio llega a ocurrir la inmoralidad sexual, Dios es un Dios que restaura, Dios es un Dios que perdona, Dios es un Dios que puede dar la oportunidad de volver a comenzar de nuevo. Y Dios puede darnos la oportunidad de que nuestro matrimonio sea restaurado cuando le damos la oportunidad. Pero no necesariamente significa que si hay inmoralidad, debemos de decir, me divorcio. Pero puede llegar a decir una persona, bueno, no puedo perdonar, no puedo seguir adelante por eso que pasó. Y la persona dice, creo que tengo que divorciarme porque no puedo soportar esto. Y Jesús en ese momento lo permite. ¿Ok? Ahora, ¿por qué? Porque cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento, cuando alguien caía en adulterio, lo que ocurría con el adúltero era de que tenía que dársele muerte. O sea, así era de grave, porque estaba violando el pacto que Dios había hecho entre el hombre y la mujer. Cuando alguien adulteraba, el adúltero tenía que dársele muerte. Pero ahora en la gracia, fíjate bien, ya no se habla de darle muerte al adúltero, sino ahora dice, bueno, una de las maneras de proteger al inocente y de proteger al que fue herido es de que se le permite divorciarse si así lo quisiera, ¿verdad? Porque de esa manera, cuando la persona adulteró y se divorcia, el adúltero es como si estuviera muerto. Entonces, con esa interpretación, podemos entender de que la infidelidad pudiera llegar a ser una causa para el divorcio, pero tenemos que darle la oportunidad a Dios que restaure. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si en un matrimonio hay una inmoralidad continua? ¿Qué pasa si alguien dice, mi cónyuge nunca tuvo una relación sexual, pero mi cónyuge está constantemente exponiéndose a la pornografía? ¿Se considera adulterio? Bíblicamente sí. Cuando un hombre o una mujer se sumergen en la pornografía y no buscan ayuda y constantemente están en la pornografía, este hombre está cometiendo adulterio según Jesús, porque Jesús dijo que si un hombre ve a una mujer y la codicia en su corazón, dice, ese hombre ya cometió adulterio, porque Jesús lo que nos está llevando a entender es de que el adulterio no es necesariamente el tener una relación física con alguien. El adulterio comienza en la mente y el adulterio comienza en el corazón. Y Jesús dice, cuando alguien está deseando una mujer que no es la suya, cometió adulterio. La pornografía se le ha llamado la intimidad falsa porque es una manera de querer tener intimidad con alguien que no es real, que está del otro lado de la pantalla y que no es real. Entonces un hombre o una mujer que están sumergidos en la pornografía son alguien que no tienen la capacidad de tener intimidad con una persona real. Es por eso de que se refugian en estos medios. Por eso es de que en ocasiones Jesús habló sobre la inmoralidad como algo peligroso y algo que debemos de cuidarnos todos los que estamos casados. ¿Ok? Por lo tanto, todo divorcio, fíjate bien, todo divorcio que ocurre es el resultado del pecado.
Y es el resultado de que alguien endureció su corazón. Cada vez que alguien se divorció, es porque alguien endureció su corazón y no quiso seguir adelante. Ahora la pregunta es, si alguien se divorcia por inmoralidad, ¿puede volver a casarse esa persona? Por ejemplo, si alguien se divorcia porque hubo inmoralidad, recuerda, si en un matrimonio hubo infidelidad y la persona decidió divorciarse porque se le fue infiel, Dios no decidió darle muerte al culpable, pero permitió el divorcio por la dureza del corazón. Por lo tanto, en esa interpretación, si alguien se divorció porque se le fue infiel en su matrimonio, puede volver a casarse, porque es como si su antiguo cónyuge hubiera muerto por la infidelidad. Entonces, con esa interpretación, la persona puede volverse a casar. Pero fíjate bien, ¿qué pasa cuando alguien se divorcia por inmoralidad? Y dice, pero después se arrepiente y dice, quiero volverme a casar. Y dice 1 Corintios 7:10, dice lo siguiente, dice, no obstante, para los que ya están casados, tengo un mandamiento que no proviene de mí, sino del Señor. La esposa no debe dejar a su marido, pero si lo deja, no se case de nuevo, o bien que se reconcilie con él. Y el marido no debe dejar a su esposa. Ahora, hace 8 días estuvimos hablando que hay una escritura que nos dice, por ejemplo, si tú eres cristiano y tú eres creyente, y tú dices, mi esposo o mi esposa no es creyente, ¿me puedo divorciar? No, porque la palabra de Dios dice que los que somos creyentes, y si nuestro esposo o nuestra esposa no es creyente, nuestro testimonio debe de ayudar a que nuestro cónyuge se convierta. Es decir, debemos de ser un ejemplo para ellos. Debemos de demostrarles a Cristo a través de nuestro carácter para que ellos puedan creer en Cristo Jesús. No debemos de divorciarnos. Pero ¿qué pasa si de repente dices, nos divorciamos? Nos divorciamos, nos arrepentimos de habernos divorciado, ¿podemos volver a casarnos? Dice la palabra de Dios. Si te divorciaste, vuélvete a casar, pero con tu mismo esposo, con tu misma esposa. Si estás entendiendo lo que está diciendo, si de repente tu dureza de corazón te llevó a tomar la decisión, nos divorciamos, y luego al año se arrepintieron de haberse divorciado, ¿qué hago? ¿Puedo casarme con alguien más? Dice, no, vuélvete a casar otra vez con tu mismo cónyuge. Pero hay otro tema. ¿Qué pasa si alguien se divorcia y se vuelve a casar con alguien más, y luego se divorcia de esa persona y se quiere volver a casar con el primer esposo, porque dice, ya me di cuenta que el primer esposo era lo mejor que tenía? Nosotros teníamos a alguien conocido, una hermana, cuando vivíamos en Chicago. Ella se divorció de su primer esposo, lo trató mal, se divorció, se casó con alguien más, tuvo niños con esa persona, le fue mal, se divorció de esa persona y volvió a casarse otra vez con su primer esposo. La pregunta es, ¿se vale? Según la palabra de Dios, te voy a leer Jeremías 31:1, dice, si un hombre se divorcia de su esposa y ella se casa con otro, él nunca la recibirá de nuevo, porque sin duda corromperá la tierra. Es decir, en el Nuevo Testamento no encontramos una guía muy clara, pero sí podemos darnos cuenta de que hay cosas que para Dios no son aceptables. Si alguien se divorcia y se vuelve a casar con alguien diferente y se divorcia de esa persona y quiere volver a casarse con su primer esposo, dice Dios, no lo hagas de esa manera, porque es abominación delante de la tierra. Es decir, no es aceptable, no es saludable, trae quebranto. Entonces, nos damos cuenta de que si alguien se llega a divorciar, solamente puede volverse a casar de nuevo, pero con su mismo esposo, si es que ninguno de los dos ha tenido un matrimonio. ¿Okay? La pregunta es, otra pregunta que surge cuando hablamos de divorcio: ¿las viudas se pueden volver a casar? Claro. Ahora fíjate bien, aquí nosotros tenemos mujeres que han sido viudas por muchos años
y que han decidido no volverse a casar. Y Pablo dice, está bien, si quedas viuda y no te quieres volver a casar, está bien. Lo único es que tienes que guardar tu pureza, y tienes que guardar tu cuerpo, y tienes que cuidar tu sexualidad. Y damos gracias a Dios por mujeres que tienen aquí años de viudas y que no se han vuelto a casar y que son un ejemplo de moralidad y son un ejemplo de servir a Dios y son un ejemplo de amar a Dios y de guardar su corazón y de guardar su cuerpo. Pero tú sabes que tanto un hombre como una mujer tienen necesidades, y la palabra de Dios dice, si alguien queda viudo o queda viuda y no puede contenerse, dice, es mejor que se case, que se vuelva a casar, a que se esté quemando. Entonces, si una persona no tiene continencia en el área de la sexualidad y tiene una necesidad de alguien en su vida, esa persona que quedó viuda, a Dios le permite que se vuelva a casar, siempre que sea con alguien que ama al Señor. Ahora, ¿qué pasa si tú dices, nosotros nos divorciamos y no éramos cristianos y nos volvimos a casar y ahora venimos aquí y aún nuestros cónyuges viven o ex cónyuges viven, pero nos divorciamos, pero no conocíamos lo que Dios decía y ahora estamos en Cristo? ¿Qué pasa con eso? ¿Me tengo que divorciar? ¿Tengo que dejar? No. Lo que la palabra de Dios dice, que cuando venimos a Cristo, lo que hicimos por ignorancia es perdonado cuando venimos a Cristo Jesús. Si nosotros no conocíamos la ley de Dios y lo que Dios decía, entonces Dios nos permite, o le permite a esa persona que se divorció y se casó antes de venir a Cristo, sus pecados son cubiertos, por lo tanto son nuevas criaturas, entonces están bien, ¿ok? Porque sé que hay personas que en ocasiones en la iglesia vinieron a Cristo y vinieron divorciados y volviéndose a casar, entonces dice Dios, está bien, porque no conocías lo que la palabra de Dios decía, ¿ok? Ahora, aquí hay otro tema. ¿Me puedo divorciar si mi cónyuge me abandona? ¿Ok? Dice 1 Corintios 7:15. En cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, dejen que se vaya. En esos casos, el cónyuge cristiano ya no está ligado al otro porque Dios lo ha llamado a ustedes a vivir en paz. Fíjate bien. Cuando tú eres creyente y tú tienes un esposo que no es creyente, pero tu esposo que no es creyente quiere vivir contigo, dice la palabra de Dios, no lo abandones. Pero si tú eres creyente y tu cónyuge no es creyente y tu cónyuge dice, no puedo soportar tu fe, no estoy de acuerdo a tu fe, no estoy de acuerdo a que tú sigas a Jesús, por lo tanto te voy a dejar. Según la escritura que acabamos de leer, Dios dice, si el cónyuge que no es creyente decide irse, déjalo ir. Se te permite separarte, simplemente no te vuelvas a casar. Pero se permite en ocasiones el divorcio cuando el cónyuge que no es creyente decide irse. Pero los que somos creyentes nunca debemos de iniciar el divorcio. Mira, el día de hoy, cuando hay problemas en el matrimonio, el día de hoy hay una forma de aconsejar a los matrimonios que yo creo personalmente no es la más adecuada. Por ejemplo, si te va mal en el matrimonio y tú vas el día de hoy a un consejero, a un terapeuta, casi siempre salen de ese lugar con el consejo, sepárense por un tiempo. ¿Has escuchado eso? Sepárense por un tiempo, váyanse a vivir por separado para que no sigan peleando, sepárense por un tiempo, para que podamos resolver la situación. El peligro de la separación en el matrimonio, para resolver los problemas, es de que no resuelve necesariamente los problemas, porque lo que hace es de que cuando una persona se separa de su cónyuge, aunque no se divorcia, existe el peligro de aprender a vivir solo. Se aprende a vivir solo. Entonces comenzamos a decir, oye, qué bonito es volver a ser soltero. Hasta este momento, conozco casos donde personas están pensando
en cómo resolver sus problemas matrimoniales, y la primera decisión que hicieron, se separaron. De repente, ves a él o ves a ella disfrutando la vida solo, aparte de su cónyuge, y comienzan a decir, óyeme, qué bonito es vivir la vida otra vez de soltero. Entonces, están aprendiendo a vivir solos, pero no están resolviendo el problema matrimonial. Muy difícil van a volver a reconciliarse. Por lo tanto, la separación entre matrimonios nunca debe de ser la primera opción en nuestra vida. Es más, ni siquiera dormirnos separados de cama debe de ser la solución para resolver los problemas en la vida. ¿Cuántos de ustedes tienen situaciones donde conocen a alguien que se enojan y se acuestan en otra cama? Bueno, si ese es un problema que no afecta al matrimonio, está bien. Pero ¿cuántas ocasiones se enojan y ya cada quien tiene su cuarto? ¿Verdad que sí? ¿Se acuerdan cuando nos casamos, los que nos casamos, y nos compramos la primer cama? ¿Te acuerdas del tamaño de cama que decidiste escoger? Esa cama, la primer cama, buscabas la cama más chiquita, porque decías, yo quiero estar lo más cerca posible de mi cónyuge, quiero dormir calientitos, ¿no? Y luego comienzan los años y dices, como que, ¿sabes? Necesitamos una cama más matrimonial, una cama más, una queen size, ¿no? Y ya los años más avanzan y ya encuentras la cama más grande, tú vete a tu orilla, yo me voy a mi orilla, ya luego Dios te bendice con una casa con 2 cuartos y dices, bueno, ese es tu cuarto y ese es mi cuarto, y comenzamos a dormir separados. Eso no resuelve los problemas. Porque la humildad y el sometimiento a Dios y el hacer las cosas que nos ayuden a madurar es enfrentar el problema, resolverlo. Por eso la palabra de Dios dice, no se ponga el sol sobre tu enojo. O sea, es decir, sé pronto a resolver el problema. Porque cuando damos lugar a que el sol se ponga sobre nuestro enojo, Satanás encuentra puertas para destruir nuestra relación. Y yo creo que te he dado miles de ejemplos de mi propio matrimonio. La persona más orgullosa en mi matrimonio creo que fui yo. A mí como me costaba pedir perdón. A veces salíamos con una situación y Saraí me pedía perdón, tratando de resolver la situación, y mi orgullo, yo venía y le decía, pero ¿por qué me pides perdón? No necesitas pedirme perdón y no quiero que reconciliemos en este momento. O sea, era mi orgullo. Cuando yo comienzo a conocer más la palabra de Dios y Dios comienza a ser más real en mi vida y entiendo que Jesús me manda a cuidar mi relación, yo me acuerdo que nos enojábamos y nos íbamos a la cama enojados. ¿Cuántas veces nos fuimos a la cama enojados? Muchas veces, en nuestros primeros años de matrimonio. Y un día Dios, yo creo que me agarró tanto así que Dios me empezó a mostrar que yo era muy orgulloso para poder perdonar. Y de mi boca me costaba trabajo decirle a Saraí, perdóname. ¿Alguno se identifica conmigo? ¿O yo soy el único quebrado aquí? ¿Sí? ¿Cómo me costaba trabajo decirle a Saraí, perdóname? Y un día estábamos dormidos, cuando te enojas, ¿qué haces si estás en la misma cama? Te volteas, ¿verdad que sí? ¡Qué bien saben! ¡Qué bien saben! se dan la espalda, ¿verdad? Y en ese momento empiezo yo a poder sentir que Dios me estaba diciendo, tienes que pedirle perdón a tu esposa. Tu orgullo te está destruyendo y está destruyendo a tu esposa. Y recuerdo que a mí un pastor me dio un consejo y me dijo, Carlos, yo cuando estaba enojado con mi esposa y no podía pedirle perdón, simplemente por debajo de las sábanas le tocaba su pie y le empezaba a moverlo. Y mi esposa inmediatamente sabía que le estaba pidiendo perdón y me conocía que era orgulloso. Y dije, lo voy a tratar, porque no podía pedirle, era tanto mi orgullo que no podía decirle perdóname.
y estábamos acostados y de repente bajo el pie y empiezo a tocarle su piecito, ¿no? Empiezo así a tocarle así. Ella sabía que era mi manera de pedir perdón. Y ella entendía que en ese momento para mí era difícil decirle perdóname, pero que estaba tratando de un esfuerzo por reconciliarme, y ella se volteó y me dijo, te perdono. Y esa fue una práctica por mucho tiempo, ¿verdad? Que no te podía pedir perdón y lo primero era el piecito por debajo. Ahora creo que ya he aprendido más, ¿no? Ahora sí puedo decir, hey, perdóname, hey, no dejamos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. En ocasiones tenemos desacuerdos y siempre tenemos una palabra bien profunda en mi matrimonio que decimos, shake it, shake it, shake it. Es decir, sacúdete, sacúdete, sacúdete. No dejes que los problemas te roben la relación. Por lo tanto, nunca deberíamos de vivir separados cuando hay problemas, sino es enfrentarlos. ¿Qué pasa cuando hay abuso en el matrimonio? La pregunta es, ¿puedo divorciarme si hay abuso? Bueno, primero tendríamos que definir lo que es el abuso. Debemos de hacernos la pregunta, ¿es falta de carácter lo que está ocurriendo en el matrimonio? ¿Simplemente fue una ocasión que se pasó una situación o hay un abuso continuo? Para eso es importante de que se vaya a través de la consejería para determinar si verdaderamente hay abuso. Ahora, quiero hablar un poco sobre ¿cómo cuidamos el matrimonio? Porque una cosa es decir, está bien, no creo en el divorcio, pero ¿cómo puedo proteger mi matrimonio de la infidelidad? ¿Y cómo puedo proteger mi matrimonio de llegar al divorcio? Ahora, fíjate bien, ¿cuántos de ustedes se casaron pensando en divorciarse? Javi, ¿cuántos años tienes de casado? Poquito. 7 años. 7 años. ¿Cuántos años tienen de casados, hijos, ustedes? 3 años. 3 años. ¿Cuántos de ustedes fueron al altar pensando en divorciarse? ¿Cuántos de ustedes delante del juez o delante de un pastor o delante de una autoridad dijeron, estoy aquí, pero estoy pensando en divorciarme en 1 año? ¿Verdad que no? Nadie nos casamos pensando en divorciarnos. Todos nos casamos con grandes sueños de terminar juntos. Pero el matrimonio no es suficiente tener sueños. En el matrimonio necesitamos tener compromiso. Necesitamos un plan para poder lograrlo. Necesitamos entender que un buen matrimonio no pasa por accidente. El día de hoy, el 69% de hombres, por ejemplo, han cometido adulterio. El 57% de mujeres han cometido adulterio. Es decir, que el día de hoy, la palabra para cuidarnos de la pureza sexual no es solamente para hombres, es para mujeres también. Porque el día de hoy, si te das cuenta, casi estamos a la par, tanto hombres como mujeres, con las probabilidades de llegar a caer en adulterio. Porque el día de hoy es más fácil casarse que mantenerse casado. Por lo tanto, número 1, yo debo de entender que para poder guardar mi matrimonio, debo de hacer un compromiso con los estándares de Dios. Es decir, debo de entender que es Dios el que estipula y el que guía cómo debe de vivirse en familia y en el matrimonio. Cuando yo no considero la autoridad de Dios, mi opinión va a ser más importante. Y mi opinión puede cambiar y mi opinión puede ser la no más sabia cuando se trata de resolver problemas en el matrimonio. Por lo tanto, todo comienza en rechazar las ideas del mundo. Por ejemplo, el día de hoy, piensa por un momento las ideas que el mundo nos está mandando para el matrimonio. Se nos dice, tú puedes tener sexo seguro fuera del matrimonio. No necesitas estar casado. Tú puedes vivir juntos sin que te cases. Ese es un ataque a la institución del matrimonio. Hoy en día se está tratando de redefinir lo que es el matrimonio y se dice que hoy en día, si hay amor, te puedes casar, no importa el sexo que seas, eres hombre con hombre, te puedes casar, ese es un matrimonio porque hay amor. Y dice la palabra de Dios, no. Eso no fue al principio así.
Jesús dijo, en el principio Dios creó al hombre y a la mujer, hombre y mujer, ¿verdad? Y ahí fue donde comenzó el matrimonio. Por lo tanto, el día de hoy necesitamos estar de acuerdo a lo que Dios dice acerca del matrimonio. Salmo 119:9 dice, ¿cómo puede alguien mantenerse puro? Obedeciendo la palabra de Dios. Es decir, que cuando nos estamos de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, te aseguro que nos vamos a evitar muchos dolores de cabeza en el matrimonio. Número 2, Proverbios 5:15 dice lo siguiente, dice, bebe el agua de tu propio pozo, comparte tu amor únicamente con tu esposa. Es decir, comprométete a disfrutar a tu esposa y no desees las aguas de otro pozo. ¿Se entiende, verdad? Es decir, que tu esposa sea la que tú más desees, que tu esposa sea la que tú quieras terminar los años juntos. No vivas deseando las aguas de otro pozo. Es decir, sé fiel a tu esposa. Hace 8 días hablábamos de eso. Sé fiel a la mujer de tu pacto, a la mujer de tu juventud. Número 2, magnifica las consecuencias. ¿Cuántos de ustedes se les hace fácil magnificar los problemas? Hay un problema en tu vida y de repente lo comienzas a magnificar, ¿no? ¿Cuántos de ustedes de repente te da un síntoma en el cuerpo y lo haces Google? Y de repente te das cuenta que los síntomas dicen, probablemente una de las causas de esos síntomas es que tienes cáncer. Y de repente comienzas a pensar, de seguro me va a dar cáncer, de seguro me voy a morir de esta enfermedad, de seguro es lo que tengo, ¿verdad? Magnificamos los problemas. Pero si hay algo en lo que debemos de magnificar, es en el adulterio. Si algo deberíamos de magnificar, deberían de ser las consecuencias de caer en el adulterio. Proverbios 6, 27 al 33 habla de esto. Fíjate bien. ¿Acaso puede un hombre echarse fuego sobre las piernas sin quemarse la ropa? ¿Podrá caminar sobre carbones encendidos sin ampollarse los pies? Así le sucederá al hombre que duerme con la esposa de otro hombre, y el que la abrace no quedará sin castigo. Tal vez haya excusas para un ladrón que roba porque se muere de hambre, pero si lo atrapan, deberá pagar 7 veces la cantidad que robó, aunque tenga que vender todo lo que hay en su casa. Pero el hombre que comete adulterio es un necio total, porque se destruye a sí mismo, será herido y deshonrado, y su vergüenza no se borrará jamás. ¿Te das cuenta? La palabra de Dios dice, debemos de magnificar las consecuencias del adulterio. Número 1, piensa por un momento en lo que pierdes cuando hay adulterio. Piensa por un momento en las heridas que le vamos a causar a nuestros hijos si hay adulterio, ¿sí? Piensa en el dolor que le vas a causar a tu cónyuge si cometes adulterio. Por lo tanto, debemos de magnificar las consecuencias de caer en el adulterio. Puedes perder lo más preciado de tu vida. No solamente tu salud, pero tus relaciones. Porque en ocasiones tú puedes decir, tengo mi esposa, tengo mi esposo, pero no puedes entender la bendición que tienes con la cual Dios te ha bendecido. Y si tú cometes adulterio, puedes perder a tu cónyuge. Puedes perder a esa persona que posiblemente Dios no te dé la oportunidad de encontrar a alguien igual. Número 2, piensa cómo vas a ofender a tu Señor Jesús si cometes adulterio. Piensa la relación, cómo se va a dañar cuando tú cometes adulterio y tu relación con Jesús se va a dañar. Vas a herir a Dios, vas a pecar contra Dios. Piensa por un momento en el juicio de Dios sobre tu vida
por cometer adulterio. Muchos no lo entienden, pero la palabra de Dios dice que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Alguien que comete adulterio y no encuentra la restauración y el perdón de Dios y continúa viviendo en adulterio, dice la palabra de Dios, un adúltero no va a heredar el reino de los cielos. Es grave, ¿no? Es grave. Por ejemplo, en un estudio que se realizó, se encontró que 88 civilizaciones, fíjate bien, de 88 civilizaciones que se estudiaron, es de que toda civilización que tiene éxito y que está saliendo hacia adelante, pero comienza a dársele puertas abiertas a la promiscuidad sexual, ¿ok? Y cuando comienza una civilización a vivir en inmoralidad sexual, esa civilización comienza su declive y su destrucción por seguro. Piensa por un momento en la civilización que estamos viviendo el día de hoy, Estados Unidos de América. Piensa cómo están ellos honrando la institución del matrimonio. Piensa en la inmoralidad sexual que el día de hoy se está viviendo en nuestro tiempo, cosas que antes no lo veíamos, antes no era normal, hoy en día lo queremos hacer normal. Piensa en el lugar donde nuestros hijos van a crecer, viendo normal algo que no es normal. Por lo tanto, los únicos que podemos hacer la diferencia somos nosotros en nuestra propia familia, donde honramos la institución del matrimonio, donde protegemos la pureza del matrimonio. Por lo tanto, debemos de cuidar nuestros corazones del adulterio. Número 3, da mantenimiento a tu matrimonio. Alguien dice que todo lo que no se le da mantenimiento se atrofia, ¿verdad? La palabra atrofiar es algo que no tiene nutrición. Si tú dejas de nutrir algo, aquello que dejas de nutrir se atrofia. Por lo tanto, debemos de dedicarnos a darle mantenimiento al matrimonio. 1 Corintios 7:3 dice, el esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe de satisfacer las necesidades sexuales de su marido. No me contestes los que están casados. ¿Cuántos de ustedes han castigado a sus cónyuges con el área sexual cuando se enojan? Y dicen, bueno, como estamos mal, lo primero que se retiene es la intimidad sexual. Y la palabra de Dios dice que esto es un peligro, porque cuando nosotros cerramos esa puerta, damos oportunidad a que se abran puertas a la tentación. Por lo tanto, debemos de cuidar nuestra vida sexual. Debemos de satisfacer las necesidades sexuales el uno del otro para poder mantener nuestro matrimonio saludable. Miren, les voy a decir algo. Y perdón que te vaya a exponer, Isidro. ¿Está bien? Hace 2 semanas, Isidro vino a mí. ¿Ok? Hace 2 semanas Isidro vino a mí. Estábamos afuera y de repente de la nada me dice Isidro, pastor, usted trae un chupetón. ¿Saben lo que es un chupetón? Es un jiqui, algo de lo que sí lo han visto, ¿no? Que a veces andan bien barcados. Y yo me quedé así como, ¿qué me estás hablando, Isidro? Dice, sí, traes un chupetón. Le digo, no. Le digo, a lo mejor es algún raspón o algo, pero no. Es más, hace años yo un día prediqué sobre precisamente que como cristianos no debemos de traer chupetones, porque los chupetones se usa mucho en lo que son las pandillas para marcar a su pareja. Es decir, es una manera de decir, esta persona es mía y por lo tanto la marco. Y uno como cristiano no necesitamos marcar a nuestro cónyuge, ¿no? Pero yo vi que Isidro como que, y algo dijo Isidro, dijo, no, yo no pensé que mi pastor pudiera hacer esto, ¿no? Y yo me fui a mi casa y yo dije, no, tengo que aclararle a Isidro porque le tengo que decir a Isidro que él debería de estar contento que su pastor y la esposa de su pastor estén disfrutando su vida sexual. Oh, sí. Ustedes deben de dar gracias a Dios porque eso habla de que mi matrimonio está siendo protegido, de que nos disfrutamos el uno al otro, de que, mira,
tenemos el nido vacío, es decir, mis hijos ya salieron de casa. Y para serte honesto, los primeros años de nido vacío, decíamos y nos veíamos, ¿y ahora qué hacemos, amor? Y con tanto tiempo libre, ¿qué hacemos? Sí, honestamente. Ahora, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? O sea, honestamente, disfrutamos nuestra vida y nuestra vida sexual la disfrutamos como nunca antes. Ahora, muchos de ustedes están en la iglesia y dicen, pastor está hablando de la vida sexual. Hermano, el sexo es un regalo de Dios para disfrutarse dentro de los parámetros del matrimonio. Cada vez que Dios habla del sexo, Dios dice, es un regalo para que lo disfrutes dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio es pecado. Fuera del matrimonio destruye. Es como el agua es buena, pero el agua también te puede ahogar si la usas de maneras incorrectas. El fuego es bueno, pero el fuego te puede quemar si lo usas fuera de sus parámetros. Pero el sexo dentro del matrimonio, yo me acuerdo que decíamos, ya no tenemos niños en casa, ya no hay quien nos interrumpa, ya no tenemos que preocuparnos que si nos encuentran, es decir, podemos disfrutar nuestra vida sexual. Por lo tanto, yo cuando Isidro se sorprendió, dije, no, tengo que aclarar esto. Ustedes deben de estar contentos. Cuando ustedes ven un matrimonio y que está disfrutando su vida sexual, ustedes deben decir, gloria a Dios, porque se están disfrutando. Amén. A ver cuántos de ustedes se espantan y ya no vienen la próxima semana. Pero la palabra de Dios dice que debemos de satisfacernos, ¿cierto? El hombre a su esposa y su esposa al hombre. Y no debemos de negarnos el uno al otro. Y debemos de tener cuidado con eso. Fíjate bien, no nos neguemos el uno al otro. Solamente haya un acuerdo para dedicarnos a la oración. La palabra de Dios lo dice. Hay momentos en que debemos de abstenernos para decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no nos dedicamos a buscar a Dios por un tiempo? Sin que el sexo sea algo que nos pueda distraer. Pero después de eso, volvernos una vez más a unir en el acto conyugal. Pero nunca debemos de negarnos el uno al otro. Debemos de satisfacer, el hombre debe de satisfacer las necesidades de su esposa. Ahora, yo sé que la mujer en muchas ocasiones dice, pero es que para mí el sexo no es la primera necesidad. Y tiene razón, porque la mujer, sus grandes necesidades es el afecto. Es más, la mujer busca afecto sin que necesariamente llegue al sexo. El hombre busca sexo en todo tiempo. Es más, en ocasiones lo buscan todos los días. Tú dices, la mujer, ¿es normal para el hombre buscar sexo todos los días? Es normal en el hombre. Pero el hombre tiene que ser sabio también de que a la mujer no solamente tenemos que buscarla para el acto sexual. Necesita afecto, necesita conversación, necesita honestidad, vulnerabilidad, necesita un compromiso en su familia, necesita sentirse segura. Imagínate si tú le dices a tu esposa constantemente, me voy a divorciar, me voy a divorciar. ¿Qué seguridad le das a esa esposa? ¿Qué seguridad tienes en tu hogar si constantemente mencionas la palabra, me voy a divorciar? Estás creando inseguridad. La mujer necesita entender de que, hey, hasta que la muerte nos separe, hasta que terminemos viejitos. Número 4, protege tu mente. O sea, protege tu mente cuando se trata de tu matrimonio. Porque todo comienza en nuestra mente. La guerra más grande en nuestra vida espiritual se lleva en nuestra mente. No racionalices la infidelidad. No pienses que a ti nunca te va a ocurrir. O sea, no te hagas fuerte. Porque los hombres fuertes son los que han caído más gravemente. Los que se creen fuertes. Los que dicen, a mí nunca me va a pasar. Es por eso de que hay un estudio que se dice que la infidelidad no ocurre necesariamente en matrimonios donde no hay amor. La infidelidad ocurre en ocasiones en matrimonios donde hay amor, pero donde no hubo límites. Es decir, tú puedes decir yo amo a mi esposa o amo a mi esposo,
Pero si tú no tienes límites alrededor de tu matrimonio, si tú dices, amo a mi esposa, a mí nunca me va a pasar, y no tienes límites, la falta de límites es lo que ha hecho caer a muchos. Por ejemplo, el estar a solas con una persona del sexo opuesto, ¿no? El tener una relación emocional con una persona del sexo opuesto, porque todo comienza con la emoción. El constantemente disfrutar el estar solo o sola fuera de tu matrimonio. Por eso dicen que el día de hoy los hombres, cuando tú los comienzas a ver aislados, son algunas de las señales que hay, son estas. En ocasiones el hombre prefiere dedicarse a mirar la televisión por horas que tener pláticas con su cónyuge. Eso es una señal de que algo está pasando, cuando el hombre está clavado en la televisión por horas. Cuando el hombre prefiere sacar a su perro a caminar que salir con su cónyuge a caminar. Nada en contra de los perritos, ¿eh? Cuando los hombres prefieren tener una carne asada con sus amigos que pasar tiempo con su esposa. Cuando los hombres prefieren irse a jugar golf o un deporte en lugar de pasar tiempo con su esposa. No tiene nada de malo pasar tiempo con amigos, no tiene nada de malo ver televisión, no tiene nada de malo sacar a un perrito a caminar. El peligro es cuando comenzamos a reemplazar esto, porque no podemos pasar tiempo como amigos y fortaleciendo nuestro matrimonio. Por lo tanto, tenemos que cuidar nuestra mente. Las excusas son peligrosas cuando decimos a mí nunca me va a ocurrir. Eso es peligroso. Debemos de decir, me puede pasar a mí. Por lo tanto, voy a poner límites alrededor de mi matrimonio. Y voy a dedicarme a nutrir mi matrimonio. ¿Cuántos de ustedes ya nutrieron su matrimonio esta mañana? ¿Cuántos de ustedes ya nutrieron su matrimonio esta mañana? Isma, ¿cómo lo nutriste? ¿Cómo? Diciéndole que está bonita, la quiero, la amo. Es bonito, es una manera de nutrir el matrimonio. Toques, ¿verdad? Toques, es verdad. En la semana alguien me preguntaba, Carlos, tengo un amigo pastor, el pastor de aquí, y de la mañana, y entre semana agarré por atrás, lo llegué y le di así un abrazo, y me dice, ay Carlos, dice, me sentí amado, dice, porque mi lenguaje de amor es son los toques, dice, y me preguntó a ti, ¿cuál es tu lenguaje de amor? Dice, ¿cómo te hace sentir amado? Y yo dije, para mí es la presencia, es decir, cuando mi esposa decide sentarse junto a mí y estar conmigo. Su servicio, el que me haga cosas para mí, agradezco, pero no es como yo quiero que me muestre su amor. Si ella, y en ocasiones hemos tenido conversaciones donde ella a veces anda ocupada y quiere hacer todo por mí, y le digo, me frustra que quieras hacer algo por mí, agradezco, pero para mí lo más importante es siéntate conmigo. O sea, siéntate conmigo, porque es donde me siento amado. ¿Cómo te sientes amado? Palabras de afirmación. Palabras de afirmación. O sea que, Miriam, ¿cómo vas a nutrir tu matrimonio? Palabras de afirmación. Javi, ¿cómo te sientes amado? Yo creo que me lo habías dicho. ¿Cómo es que te sientes amado? ¿Cómo? Palabras de afirmación. Que Cintia te diga esas palabras que te hagan sentir valorado, ¿no? Vero, ¿cómo te sientes amada? Que te digan también que te aman, ¿verdad? Roberto, ¿cómo te sientes amado? ¿Cómo se siente amado, Nicole? ¿Cómo? Que esté contigo, su presencia también. ¿Se dan cuenta? Cada uno de nosotros tenemos un lenguaje. Es por eso que el matrimonio es un descubrimiento, un aprender, un conocernos. Es el crecer juntos, es el madurar juntos, es el atravesar los momentos difíciles juntos. Pero nunca habría un buen matrimonio si a la primer muestra de problemas decimos me divorcio. No, nunca habrá matrimonios maduros
si se divorcian al primer año. Necesitamos constantemente fortalecernos juntos, pero sobre todo permitir que Jesús sea el centro en nuestros matrimonios.